Vinieron desde las estrellas, no como conquistadores, sino como observadores. Al menos, eso se decían los Cariel. Eran seres altos, cubiertos de escamas, con espaldas curvadas y piel que brillaba bajo el sol como acero bañado en aceite. Habían estado observando la Tierra por más de 300 años, mucho antes de hacer contacto. Los ancianos de su alto consejo, antiguos incluso para sus propios estándares, hablaban de los humanos con cautela, con temor, incluso. Pero el tiempo volvió arrogante a su raza. Son primitivos, dijo el comandante Hell durante su discurso previo al despliegue. Pelean entre ellos. Envenenan sus océanos y queman sus bosques. Son una especie en declive, apenas sosteniendo una civilización colapsada. El consejo asintió. Los jóvenes lo creyeron. Pero los ancianos habían mirado más allá. Leían sus transmisiones, observaban sus guerras, sus revoluciones, sus dolores. Habían visto lo que los humanos podían llegar a ser, cuando eran empujados al límite. No provoquen a los nacidos de la tierra, dijo una vez el anciano Ya, con la voz temblorosa por el peso de la historia. Porque cuando sienten el fuego de la supervivencia, arden más fuerte que los soles. Pero, por supuesto, el nuevo régimen lo consideró anticuado. La Tierra no tenía flota espacial, ni sistemas de defensa planetaria, ni un gobierno unificado. ¿Qué amenaza podía representar una especie tribal, dispersa y emocionalmente inestable? Así que los Cariel descendieron. 50 naves en formación perfecta, flotando sobre las grandes ciudades, Nueva York, Pekín, Bombay, Lagos, Londres. Se presentaron con una calma calculada, venimos en son de paz y con guía. El mundo se detuvo. Al principio, la humanidad reaccionó con asombro, luego con confusión, y finalmente con miedo. Los Cariel comenzaron a alterar los sistemas, redes eléctricas, comunicaciones, producción de alimentos, todo con tecnología superior. Pero no pidieron permiso. Simplemente lo hicieron. Y así comenzó la resistencia. Empezó pequeña. Una transmisión hackeada por un tipo en Detroit. No nos están ayudando. Nos están controlando. Luego vino el apagón de París. Después el ataque en Sao Paulo. Y entonces, un misil casero impactó uno de los estabilizadores atmosféricos Cariel sobre Turquía. No derribó la nave, pero envió un mensaje claro: la Tierra no quería ser arreglada. Hell observaba desde órbita, confundido. Han estado en guerra durante siglos, murmuró. Contra ellos mismos. ¿Por qué pelear contra nosotros si traemos paz? No están peleando contra ti, susurró Catul, su consejero. Están peleando contra el control. Para el tercer mes, 2 naves Cariel habían sido destruidas por sabotajes. No por ataques militares, sino por la voluntad humana. Agricultores plantando cargas magnéticas en campos de trigo. Niños redirigiendo líneas de refrigeración con simples llaves. Mecánicos introduciendo datos falsos en sistemas de mapeo. Los alienígenas jamás lo vieron venir. Después vinieron los disturbios en Nueva York. La resistencia a gran escala en África. Guerrillas en las selvas del sudeste asiático. Cada ciudad se volvió un campo de batalla. Cada callejón, una trampa. Los Cariel subestimaron la genialidad humana no en construir, sino en sobrevivir. Aún así, los Cariel mantenían el control del cielo, hasta que la Tierra misma se alzó. Comenzaron las anomalías sísmicas. La nave sobre Islandia fue destrozada por una repentina erupción volcánica. La de California se apagó tras una inesperada tormenta solar que freía sus sistemas centrales. Coincidencia, dijo Hell, pero su voz estaba tensa. Las últimas palabras del anciano ya resonaban en una transmisión apenas decodificada. Despertaron al animal dormido. Pero la Tierra no es solo su hogar. Es parte de ellos. No invadieron un planeta. Provocaron a un organismo vivo. Y entonces llegaron las tormentas. Huracanes destrozaban los estabilizadores de nubes Cariel. Rayos impactaban sus cruceros con precisión imposible. El clima de la Tierra, antes caótico, ahora parecía dirigido. Catul se paró sobre la consola central, temblando. Es como si el planeta estuviera enfadado.
Hel finalmente miró más allá de su orgullo. Observó el pequeño mundo azul, ardiendo, rugiendo, devolviendo el grito. No con armas, sino con unidad. Con desafío. Con furia. El océano devoró la nave Cariel frente a la costa de Chile sin dejar rastro. Un momento flotaba con gracia, su vientre brillando en violeta suave. Al siguiente, el mar rugía como una boca que se abría de par en par, con olas colosales, arrastrándola a las profundidades negras, como si un dios vengativo reclamara una deuda. Y aún así, los Cariel lo llamaron coincidencia. Selm ya no creía en coincidencias. Dentro de la nave de comando orbitando sobre la Tierra, Selm observaba las visualizaciones sobre la mesa holográfica. Las líneas azules y verdes que representaban el terreno global ahora parpadeaban en rojo. Sistemas meteorológicos caóticos, disturbios magnéticos, olas de calor, tsunamis. Ya no era solo resistencia. El planeta en sí se estaba reconfigurando, evolucionando, contraatacando. Esto no es natural, murmuró, golpeándose suavemente la sien con sus largos dedos, frustrado. Así no se comporta un planeta. Kul se acercó a su lado, los ojos cansados pero alerta. Debimos haber escuchado a los ancianos. No solo nos advirtieron sobre las armas humanas o su cultura impredecible. Nos advirtieron sobre el vínculo. ¿Vínculo? Selm bufó. ¿Entre qué? ¿El hombre y la máquina? Apenas mantienen gobiernos estables. ¿Cómo podrían estar vinculados con el planeta mismo? Kul no respondió con teorías ni datos. Simplemente reprodujo una grabación recuperada del barco destruido en Chile. La pantalla zumbó, luego se aclaró. Una mujer humana, de mediana edad, vestida con ropa desgarrada, estaba de pie, sola en una playa justo antes de que llegara la ola. No corrió, no gritó, levantó los brazos, y sonrió. La grabación se cortó. No solo están sobreviviendo, susurró Catul. Están llamándolo. Hel quiso descartarlo. Era un comandante entrenado en lógica, en patrones, en control. Pero nada de esta misión había seguido la lógica. Los humanos no se comportaban como ninguna raza que los Cariel hubieran encontrado en sus viajes. Eran violentos, sí, pero no solo por supervivencia. Eran astutos, emocionales, salvajes y aterradoramente adaptables. Cada pérdida que sufrían parecía solo alimentarlos más. Las redes subterráneas en Europa se habían vuelto más inteligentes. Ya se coordinaban, lanzando ciberataques contra las naves Cariel usando software creado a partir de tecnología alienígena reutilizada. Las herramientas creadas para pacificar a la Tierra, ahora se volvían contra ellos. ¿Cómo? Selm no lo entendía. Nuestra tecnología debería estar siglos por delante. Pero los humanos no esperaban evolucionar. Robaban la evolución. La hackeaban, la torcían, la usaban como un arma. Allá abajo, entre las ruinas de la vieja Shanghái, la mayor Tesarror se apoyaba contra un muro en ruinas, sangre corriendo por su sien. Su escuadrón había caído, emboscado al intentar destruir un núcleo de aterrizaje. Pero no lloraba. Sonreía. Idiotas, murmuró mientras revisaba la carga de su cortador de plasma robado. Creyeron que nos rendiríamos. Que nos arrodillaríamos por tecnología y promesas de orden. No entienden. Vivimos en caos desde que aprendimos a caminar. Para nosotros, esto es solo un martes cualquiera. Sacó de su mochila un viejo radio oxidado, reliquia de la resistencia, que aún funcionaba cuando todo lo demás fallaba. Giró lentamente la perilla, hasta que una voz surgió entre el ruido. Repetimos, objetivo Delta 9 comprometido. No tienen escudos. Repito, sin escudos. Ella sonrió. Muy bien, Tierra, susurró. Vamos a mandar a estos bastardos de regreso a casa. En la nave de comando, Hel sintió el temblor bajo sus pies antes de oír la explosión. Un estruendo profundo y furioso que vibró a través de las paredes metálicas como el latido de un animal moribundo. Corrió hacia el ventanal de observación. Afuera, uno de sus satélites orbitales menores, el B-23, giraba sin control. Llamas danzaban sobre su casco.
Se estrelló contra la atmósfera terrestre en una lluvia de fuego, una estela de fracaso cayendo al Pacífico. ¿Cómo?, gritó, girándose hacia la tripulación técnica. Ese satélite estaba protegido por 3 capas de escudos. La más joven del grupo, una analista de voz suave llamada Rail, respondió sin apartar la vista de su consola. Un cohete humano, lanzado desde un puesto en el desierto de Nevada. No era de grado militar. Parecía armado con piezas recicladas, pero impactó de forma perfecta. No tienen esa capacidad de puntería. Ahora sí la tienen. A Selm se le secó la boca. A su alrededor, los reportes empezaron a llegar como una marea. La nave 17 desactivada en el espacio aéreo brasileño por tormentas eléctricas que jamás debieron formarse ahí. El equipo terrestre en el norte de Canadá había perdido contacto. Los últimos datos registrados mostraban patrones migratorios animales cambiando como si predijeran las patrullas Cariel. Miles de puestos humanos emergiendo de la nada. Muchos subterráneos, otros en cuevas naturales, ocultos a los escáneres. La tierra había oscurecido, pero no en la forma correcta. Y los humanos todavía reían. En medio de un bosque en llamas, en algún lugar del este de Rusia, un anciano se sentaba junto a un niño junto al fuego. Drones Cariel giraban en el cielo, silenciosos y brillantes como estrellas artificiales, pero no atacaban. ¿Por qué no disparan?, preguntó el niño. El viejo encendió su pipa. Porque ya no saben quiénes somos. Pero seguimos siendo los mismos, ¿verdad? No, muchacho. Ya no. Recordamos. ¿Recordamos qué? El anciano no sonrió. Solo miró fijamente al fuego. Que nacimos de la tierra. Y cuando hieres a la tierra, nos hieres a nosotros. Pero cuando nos hieres a nosotros, la tierra recuerda. Señaló al cielo. Creyeron que venían a arreglar algo roto. Pero no estamos rotos. Somos salvajes. Y las cosas salvajes no aceptan jaulas. Yeel miraba la tierra desde lo alto, y sintió algo desconocido. No era ira, ni frustración. Era miedo. Nunca antes había temido a un planeta. Abran un canal al consejo, ordenó con voz tensa. Iniciamos protocolos de retirada. Observaremos desde el cinturón exterior. Esta misión está comprometida. Pero antes de que la comunicación pudiera establecerse, la nave tembló de nuevo. Más fuerte esta vez. Las luces de emergencia se encendieron. Las pantallas se apagaron. Las alarmas chillaban por todo el puente. Los oficiales Cariel corrían. Yeel se precipitó hacia un ventanal lateral. Una tormenta solar. Masiva. Inesperada. Violenta. Se formaba alrededor del sol de la Tierra, lanzándose hacia su posición. No había tiempo para ajustes. Ningún escudo podría resistir. Esto no estaba programado, gritó Rail. No hubo señales previas. Porque el planeta ya no solo reaccionaba. Estaba planeando. Los Cariel habían llegado creyéndose dioses. Pero eran intrusos. Indeseados. No invitados. Y ahora, eran cazados. Selm se aferró al pasamanos mientras la llamarada solar impactaba contra el casco exterior. Los sistemas se apagaron con chispazos. La nave gemía como una bestia herida en la oscuridad. Apáguenlo todo, jadeó. Todo lo no esencial. Vamos a negro. Tal vez si dejamos de interferir, tal vez se detenga. Pero ni él mismo lo creía. No después de lo que acababa de entender. Porque, en lo más profundo, por fin comprendía lo que los ancianos habían intentado advertir. Los humanos no eran peligrosos solo por sus armas, su resistencia o su furia. Eran peligrosos porque formaban parte de algo más grande. Algo primitivo. Algo antiguo. La tierra. Y la tierra estaba furiosa. El silencio se esparció por el puente de mando como una niebla después de la tormenta. La llamarada solar había quemado la mitad de sus sistemas auxiliares, dejando partes de la nave insignia Cariel a la deriva en órbita baja, tambaleándose como un depredador herido. Las luces parpadeaban. La gravedad fluctuaba. El zumbido de su supuesta superioridad tecnológica había sido reemplazado por el crujido inquietante de la supervivencia. Selm permanecía en el ventanal central,
mirando las nubes arremolinarse sobre la superficie terrestre. El planeta ya no parecía solo un mundo. Parecía vivo. No en sentido metafórico. No como una ilusión poética. Vivo de verdad. Como si estuviera observando. Esperando. Kul apareció desde el corredor trasero, con un brazo vendado y la piel más pálida que de costumbre. 2 cruceros más se han quedado en silencio, dijo con voz baja. Selm se giró lentamente. ¿Silencio? Sin señales. Sin alertas de impacto. Sin explosiones. Nada. Es como si hubieran sido tragados. Un escalofrío amargo recorrió la columna de Selm. Nunca había creído en fantasmas. Pero este planeta, esta tierra, comenzaba a sentirse como un lugar embrujado. No por espíritus, sino por consecuencias. ¿Cuánto falta para que se activen los motores de reserva? Kul dudó un momento. 5 ciclos. Quizás más. ¿Y ahora qué? Gruñó Selm. Hay otro problema. Por supuesto que lo hay. Los humanos han comenzado a transmitir. No como antes. Esta vez es organizado. Dirigido. Lo están haciendo en nuestras propias frecuencias. Usando nuestra tecnología contra nosotros. Los ojos de Selm se entrecerraron. Muéstramelo. Kul presionó un panel, y la pantalla central cobró vida. Una transmisión borrosa se aclaró. Mostraba a una mujer en uniforme militar. Pelo corto, ojos oscuros, sangre seca en la mejilla, y fuego en la voz. Aquí comandante Tesaor, de la Resistencia Global. No voy a fingir que empezamos esta lucha a tiempo. Estábamos dormidos. Divididos. Peleando entre nosotros. Pero su invasión lo cambió todo. Dio un paso al frente. La cámara temblaba ligeramente con cada movimiento. No solo despertaron a la Tierra. Nos despertaron a nosotros. Y cometieron un error crítico. Uno que sus ancianos intentaron advertirles. La señal chispeó, luego se estabilizó para mostrar sus palabras finales. Olvidaron que nosotros no nos inclinamos. Ni ante reyes. Ni ante dioses. Y mucho menos, ante ustedes. La pantalla se apagó. Selm la observó por un largo rato. Luego se dejó caer en su silla lentamente, como si sus huesos se hubieran vuelto de piedra. ¿Por qué no los escuchamos? Susurró. Kul no respondió. ¿Qué podía decir? El orgullo los había traído hasta aquí. El orgullo y la ilusión de tener el control. Muy por debajo, entre los restos de lo que alguna vez fue Denver, la comandante Rohr golpeó con fuerza el receptor de radio sobre la mesa y soltó un largo suspiro. El búnker olía a sudor, humo y metal. Su equipo estaba exhausto. Ojos hundidos, manos con ampollas, nervios al límite. Pero seguían vivos. Y más importante aún, estaban ganando. Interceptamos sus rutas de mando, dijo un joven programador llamado Ravi. Tenemos control parcial de su red de vigilancia. Bien, respondió ella, limpiándose la sangre de la frente. Úsenla. Alimentenlos con mentiras. Confundan sus naves. Hagan que piensen que estamos en otro lugar. Ya lo hicimos, dijo Ravi con una sonrisa cansada. 2 de sus cruceros persiguieron fantasmas en la Antártida. Perdieron un día entero buscando una base falsa. Tessa sonrió. No porque fuera gracioso, sino porque funcionaba. Por una vez, los humanos estaban por delante en un juego que no estaban destinados a sobrevivir. Mantengan la presión, dijo ella. No les den tiempo para pensar. Si piensan, recordarán que se supone que son más inteligentes que nosotros. Ya se les olvidó eso, dijo Ravi con una sonrisa torcida. O no estarían sangrando por todo nuestro cielo. En las montañas del Himalaya, dentro de un antiguo templo conectado con tecnología moderna, un consejo de líderes humanos se había reunido. No presidentes. No generales. Solo sobrevivientes. Científicos. Guerreros. Tenemos una oportunidad, dijo la doctora Lin, climatóloga convertida en estratega de la resistencia. La Tierra está respondiendo a su presencia. Cada vez que alteran un sistema, el clima, la Tierra, la energía, ella contraataca. Pero más que eso, ella apunta.
¿Estás diciendo que el planeta es consciente? Preguntó un líder rebelde africano. Estoy diciendo que siempre hemos sido parte de un sistema vivo. Lo olvidamos. Pero ahora, ella nos recuerda. Y está enojada. La sala quedó en silencio. Entonces, una anciana de las selvas brasileñas, Mariana, una de las últimas guías espirituales de su tribu, se levantó y habló en voz baja. Contábamos historias sobre este tiempo. Sobre los del cielo, que vendrían, que perforarían los cielos y tratarían a la tierra como algo roto. Pero la tierra no está rota. Está viva. Y protege a sus hijos, cuando ellos recuerdan cómo hablarle. La doctora Lynn asintió. Entonces hablaremos más fuerte. Usaremos al planeta. Iremos con él. Que sientan la furia de cada océano, cada tormenta, cada montaña que intentaron conquistar. A bordo de la nave insignia Cariel, Selm revisaba la larga lista de fracasos. Demasiadas pérdidas. Demasiada resistencia. Cada táctica era contrarrestada. Cada intento de pacificación terminaba en provocación. Finalmente, admitió la verdad. No subestimaron a los humanos. Subestimaron a la Tierra. Y la Tierra tenía dientes. Inicien los procedimientos de evacuación, ordenó. Catul parpadeó. ¿Evacuación? No podemos ganar esto. No podemos controlar a esta especie sin destruir su hogar. Y destruir su hogar significaría destruir lo único que nos mantiene vivos aquí arriba. Kul guardó silencio. No estaba en desacuerdo. Pero el Consejo está a años luz de distancia. Ellos solo ven datos. No ven muerte. No escucharon la voz de esa mujer. No vieron la mirada en sus ojos. No estaba luchando por su gente, añadió Catul. Luchaba por su planeta. Hel se puso de pie, encarando una vez más el orbe azul a través del cristal. Preparen la flota para retirada inmediata. Inicien el borrado automático de la tecnología Cariel dejada atrás. Y dejen una baliza de advertencia. ¿Una advertencia? Hel asintió, sombrío. Que diga, no regresen. La Tierra no ha sido conquistada. La Tierra conquista. Pero la Tierra aún no había terminado. Cuando las naves Cariel comenzaron a cambiar de curso, preparándose para el salto hiperlumínico fuera del sistema solar, la Tierra lanzó un último ataque. No con armas. Con unidad. Estaciones de transmisión gigantes en todo el mundo, combinadas con torres de comunicación Cariel intervenidas, emitieron un mensaje final hacia el espacio. No era una amenaza, ni un desafío. Era una historia. La historia de una raza nacida del polvo, del fuego, de la sangre. De un pueblo que construyó imperios, cayó en el caos, y luego se levantó otra vez. Una raza que cometió errores, pero que nunca dejó de avanzar. Una especie que aprendió a desafiar las probabilidades, incluso cuando estaba superada en número, en tecnología, en poder. Y ahora, una especie renacida. No unida solo entre ellos, sino atada al alma misma de su planeta. Somos la humanidad. Y somos la furia de la Tierra. El mensaje pulsó como un latido. Los Cariel lo recibieron en silencio. Y, por primera vez en 100 generaciones, huyeron. No por miedo a las armas. No por temor a la extinción. Huyeron de una especie que jamás habían comprendido. Una especie que, cuando es acorralada, no suplica. Ruge. Los cielos quedaron en silencio. Por primera vez en meses, ninguna nave alienígena flotaba sobre las ciudades. Ningún escáner brillaba sobre la superficie. El zumbido inquietante de la tecnología Cariel, que una vez era constante, desapareció como un fantasma. Los invasores se habían ido. La última de sus naves había salido de la órbita de la Tierra en una retirada silenciosa y unificada. Pero lo que dejaron atrás estaba lejos de ser silencio. El mundo estaba en ruinas. Nueva York estaba medio sumergida. El horizonte de Pekín hecho trizas. Los bosques, calcinados. Ríos alterados. Cosechas muertas. Regiones enteras se habían convertido en campos de vidrio y páramos por las explosiones de energía y el paso ardiente de la tecnología Cariel. Y aún así, contra todo pronóstico, la humanidad permanecía en pie.
La comandante Tesaor caminaba cojeando por lo que quedaba de una autopista cerca de las rocosas. Su brazo derecho envuelto en tela, las costillas aún sanando de la última emboscada. Pero su voz era fuerte cuando se dirigió a los sobrevivientes reunidos en la loma. Hombres, mujeres, niños, incluso algunos animales que, de alguna forma, también habían sobrevivido. No más escondites, dijo. No más búnkeres. Se han ido. Un pequeño aplauso estalló. Algunos lloraron. Otros simplemente quedaron en silencio, atónitos. La victoria, al parecer, era una cosa extraña después de tanta pérdida. Pero esto no ha terminado, continuó, alzando la voz. No de verdad. Porque lo que dejaron atrás, todavía está aquí. Su tecnología. Su veneno. Su daño. Miró hacia los árboles calcinados que una vez se alzaban hasta el cielo. La tierra peleó con nosotros. Pero también está herida. Así que ahora hacemos lo que siempre hacemos. Hizo una pausa. Reconstruimos. En el sur de la India, en una aldea que antes tenía electricidad solo unas pocas horas al día, los niños ahora corrían por campos iluminados por paneles solares Cariel readaptados. La resistencia había rescatado partes de la tecnología alienígena y las había transformado en algo útil, renovable, simple y de código abierto. El anciano del pueblo, un hombre delgado llamado Pavan, caminaba con su nieto al borde del nuevo campo de arroz. ¿Y si regresan?, preguntó el niño en voz baja. Pavan no sonrió, pero sus ojos estaban tranquilos. Entonces volverán a algo más fuerte de lo que dejaron. ¿A nosotros? Él asintió. A nosotros. Pero también, a ella. Se agachó y pasó los dedos por la tierra. Estaba más rica, más viva, como si la tierra hubiera absorbido la tecnología alienígena, la hubiera descompuesto y reciclado en vida. Ella recuerda, dijo Pavan. Y ahora, nosotros también. Muy al norte, la doctora. Lin se encontraba frente a la Asamblea Mundial Unida, una coalición improvisada formada no por políticos, sino por líderes elegidos por la resistencia. Científicos, sanadores, agricultores, ingenieros y luchadores. Personas que se habían ganado el derecho de decidir lo que vendría. Tenemos que ser honestos, dijo. Ganamos la guerra, sí, pero no sin consecuencias. Señaló una pantalla. En ella se mostraban anomalías genéticas apareciendo cerca de los lugares donde las naves Cariel se habían estrellado. Mutaciones, cambios de comportamiento en la fauna, incluso alteraciones en el campo magnético alrededor de los polos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó un exgeneral argentino. Estoy diciendo que la Tierra está evolucionando. Un murmullo recorrió la sala. No de forma natural, continuó Lin. Respondió a los Cariel. Sí. Pero algo en esa respuesta persistió. Es como si el planeta aún nos estuviera escuchando. Observando. Consciente. Bien, dijo una mujer de Kenia. Que así sea. Tal vez ha llegado el momento de que nosotros aprendamos a escuchar también. La idea no los asustó. Los humilló. Los hizo sentir pequeños de nuevo. Y eso era bueno. En un valle profundo cerca de los Andes, nació un niño llamado Mateo, bajo una luna de sangre. Sus ojos brillaban tenuemente en la oscuridad. No rojos. No alienígenas. Solo, distintos. Su latido parecía sincronizado con la tierra bajo sus pies. La partera no dijo nada. Pero luego, una de ellas susurró a su madre. Este niño es de la tierra. Ella lo creyó. Y muchos otros también. Por todo el mundo, empezaron a nacer niños con cambios sutiles. Sentidos más agudos. Una extraña conciencia de los climas. Sueños que parecían venir directamente del suelo. No eran todos los niños. Solo algunos. Pero suficientes para que se notara. Los llamaron niño seco. No mutantes. No monstruos. Solo la primera generación verdaderamente conectada con el planeta. Y el planeta, al parecer, también comenzaba a conectarse con ellos. Kul se sentaba en una cámara sombría, a años luz de la Tierra. El Consejo Cariel lo había convocado. Él vivía ahora en un exilio silencioso. Deshonrado, pero vivo.
Cthulhu se había convertido en la nueva voz, el testigo reacio de lo ocurrido. Los rostros del consejo parpadeaban sobre él, fríos y pálidos. Fallaste en traer el orden, dijo uno. Te retiraste sin autorización, añadió otro. Kul no se inmutó. Nos enviaron a dominar un mundo que nunca entendieron, respondió con calma. Nos enseñaron a tratarlos como bestias. Pero no lo son. Hizo una pausa, y luego añadió. Ellos son el fuego que llega después de la extinción. Un murmullo recorrió la sala. Una de las más ancianas entornó los ojos. ¿Estás diciendo que la Tierra estaba viva? Kul alzó la mirada. No, dijo. Estoy diciendo que... despertó. Y ahora, los humanos son su voz. El consejo guardó silencio. Porque ellos también lo sentían. No solo habían perdido un planeta. Habían creado algo peligroso. Algo desconocido. En una vieja iglesia derruida en la Italia rural, Tesaor estaba sentada en un banco, mirando los vitrales agrietados por los temblores. No era creyente, ni en dioses, ni en el destino, pero algo dentro de ella se había transformado. Más allá de la supervivencia. Más que una simple victoria. Bajó la mirada y vio una pequeña semilla brotando entre las piedras del suelo. Verde. Vibrante. Viva. Qué curioso, dijo en voz alta, aunque no había nadie más. Casi mueres. Y ahora estás más fuerte que nunca. Y no hablaba solo de la planta. Su radio crepitó. Un mensaje del Consejo de Reconstrucción del Norte. Solicitaban una reunión. Iban a discutir infraestructura intercontinental, educación, sanidad, incluso la creación de un nuevo idioma global, uno que mezclara palabras de decenas de regiones en algo humano, no nacionalista. Ella sonrió, porque incluso después de tanto fuego, la humanidad todavía elegía construir. Muy por debajo, más profundo que cualquier escáner podía alcanzar, bajo la corteza misma de la tierra, algo se movía. No era maligno, ni divino, solo estaba consciente. Había probado la guerra, sentido el dolor de la invasión, visto a sus hijos alzarse para protegerla. Y, en respuesta, los había cobijado, fortalecido, cambiado. Ahora observaba. Silenciosa, paciente, viva, porque la tierra no era solo una roca flotando en el espacio. Era hogar, era memoria, era furia, y jamás volvería a ser subestimada. La lluvia había cambiado. Seguía cayendo del cielo, empapando la tierra, tallando ríos entre los valles. Pero ahora, se sentía distinta, más pesada, como si cada gota llevara una memoria, del fuego, de la ceniza, de los gritos, y del silencio que siguió. La gente lo notaba. No lo hablaban mucho, pero lo notaban. Especialmente los niños. Mateo estaba en el centro de la plaza del pueblo, descalzo, con la cabeza inclinada hacia el cielo. No se estremecía cuando la lluvia lo golpeaba. No parpadeaba cuando el trueno retumbaba sobre él. Su madre, observando desde el refugio hecho de aleación cariel tejida con bambú, no decía nada. Había dejado de intentar meterlo dentro durante las tormentas. El niño entendía algo que los demás no. Cuando el trueno rugía, él escuchaba. Cuando el viento aullaba entre el valle, él susurraba de vuelta. Y cuando la lluvia caía, abría los brazos. No para cubrirse, sino para dar la bienvenida. Los ancianos lo llamaban la semilla. No como título, sino como una verdad silenciosa. Mateo era uno de los primeros niños Eco. Y estaba creciendo en algo que no podían explicar. Pero no sentían miedo. Todavía no. Tesaor estaba frente a una pared de ingenieros y científicos, dentro de una estructura recién reconstruida que antes había sido una estación de procesamiento cariel. La habían desmantelado por completo y transformado en un centro de investigación. Las paredes aún palpitaban con energía alienígena, pero ahora trabajaban para los humanos, no contra ellos. Todos han visto las lecturas satelitales, dijo, con voz aguda y agotada tras semanas viajando por países arrasados. Campos magnéticos que se alteran. Plantas creciendo a velocidades imposibles. Fauna comportándose de formas que no encajan con ningún modelo.
Algo está cambiando allá abajo. Creemos que el planeta sigue adaptándose, dijo la doctora Lynn, ahora líder del proyecto de integración Tierra-Terra. Pero no es caos. Hay estructura, ritmo, un tipo de programación natural. Casi como una respuesta inmune. ¿Es peligroso?, preguntaron. Lynn vaciló. ¿Para nosotros? No directamente. Pero es rápido. Demasiado rápido. Árboles que crecen en días. Insectos que forman enjambres y se comunican a kilómetros. Nuevas especies apareciendo cerca de los sitios de impacto Cariel. No son alienígenas. Pero tampoco son nuestras. Híbridos. Alguien rió, nervioso. ¿Entonces qué? ¿Estás diciendo que la Tierra está evolucionando como un arma? Lynn no sonrió. Estoy diciendo que siempre lo fue. Solo que nunca le dimos una razón para activarse. Tessa cruzó los brazos. Necesitamos un plan. Algo real. Sobrevivimos a los Cariel. Pero si la Tierra sigue cambiando así, pronto seremos huéspedes en nuestra propia casa. Ya lo somos, dijo Lynn en voz baja. En una instalación subterránea que antes fue un depósito de suministros Cariel, Ravi se agachaba sobre una red eléctrica, soldando cables mientras una niña pequeña, no más de 10 años, lo observaba con ojos curiosos. Su nombre era Safi. Otra niña eco. Puedes sentirlo, ¿verdad?, preguntó con voz extraña, casi cantarina. Ravi pausó la soldadura. ¿Sentir qué? El zumbido. El parpadeo. ¿Qué zumbido? Ella tocó suavemente la pared metálica. Habla. No con palabras. Con sensaciones. Él la miró fijamente, sin saber si simplemente tenía una imaginación activa. Pero entonces ella lo miró, con unos ojos que no parecían de niña. No van a volver, dijo. ¿Quiénes? Los del cielo. ¿Cómo lo sabes? Ella se encogió de hombros. Porque la Tierra ya no los quiere aquí. Muy lejos de las ciudades, entre las junglas renacidas de Sudamérica, Mariana caminaba descalza entre enredaderas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. A su lado, 3 niños eco la acompañaban en silencio. Venían aquí con frecuencia. No para jugar, ni para explorar, sino para escuchar. Los árboles les hablaban. No con palabras. No como cuentos. Era en la forma en que las hojas susurraban. En cómo las raíces palpitaban bajo el suelo. Se estaban sintonizando con algo más profundo. Mariana no intervenía. Solo era su guía. Ella había visto las señales en sus sueños mucho antes de que la primera nave cayera del cielo. Ustedes nos llevarán hacia adelante, les susurró. Los niños no dijeron nada. Pero lo sabían. En el vasto silencio helado del Polo Norte, un hombre llamado Anar tallaba espacio en una estación de investigación enterrada bajo el hielo. Era un antiguo climatólogo que había decidido quedarse cuando todos los demás se marcharon. Su trabajo ahora era simple: observar, medir, sobrevivir. Pero los números no tenían sentido. La actividad solar estaba aumentando de nuevo. Pero la Tierra no reaccionaba con caos. Reaccionaba con sincronización. Como si hubiera aprendido el patrón. Como si estuviera ajustando su respiración al ritmo del sol. Y muy profundo bajo el hielo, algo se movía. No era una criatura, ni una nave. Era una corriente. Cálida. Poderosa. Viva. Anar envió sus datos al mando central y añadió una línea al final del informe. No creo que hayamos visto la fase final de esto todavía. En el espacio, donde los Cariel alguna vez flotaron con arrogancia silenciosa, ahora solo quedaba una nave. Un único observador, oculto y distante, encargado de monitorear la Tierra desde lejos. El Consejo había ordenado una política estricta de no intervención. No volverían. No ahora. No nunca. Pero observaban. Y lo que veían, los aterraba más que la guerra. El planeta estaba vivo. Y evolucionando. Sus habitantes, antes fragmentados, caóticos y tercos, ahora se estaban convirtiendo en algo nuevo. Algo completo. Ya no existían naciones en el sentido tradicional. Aún había fronteras, pero se desvanecían rápido. Reconstruir requería cooperación. La nueva tecnología debía compartirse.
La gente ya no peleaba por banderas. Peleaban por preservar la estabilidad, por mantener el delicado equilibrio entre la ambición humana y la guía impredecible de la Tierra. Un equilibrio peligroso. Porque la Tierra daba señales, sí, pero también daba advertencias. Temblores que sacudían solo una ciudad a la vez. Tormentas que se detenían justo antes de alcanzar un poblado. Rayos que evitaban una caravana, pero impactaban un puesto minero que había perforado demasiado profundo en un terreno sagrado. La Tierra también los estaba observando. Tessa estaba sentada sola en un acantilado, fuera del centro de asambleas de Groenlandia, observando cómo el cielo pasaba del naranja al púrpura. Encendió una pequeña fogata. Solo un ritual ya, un hábito que le quedaba desde la guerra. Y se quedó mirando las llamas. Sentía que estaba esperando algo. Como todos. La humanidad no había sobrevivido a la extinción matando al enemigo. Sobrevivió despertando. Recordando quiénes eran. Y, más importante aún, de dónde venían. Pero con cada nuevo nacimiento de un niño eco, con cada cambio en el ecosistema, con cada anomalía extraña, se volvía más claro. No estaban regresando a lo que eran antes. Esto no era una recuperación. Era un renacimiento. Su radio crepitó. Una voz que no había escuchado en meses. Tessa. No respondió. Solo escuchó. Dejé un paquete de datos cerca de tu última ubicación conocida. He aprendido cosas. Tal vez quieras verlas. La Tierra se está volviendo algo nuevo. Pero no todo cambio es estable. Deberías saberlo. Deberías estar lista. El mensaje terminó. Sin coordenadas. Sin firma. Solo un nombre. Y una advertencia. Tessa observó el fuego un rato más. Luego se puso de pie. Porque tal vez la guerra no había terminado. Tal vez, solo había cambiado de forma. Ya no alienígenas contra humanos, sino humanos, contra lo que estaban empezando a convertirse. El paquete de datos no estaba escondido en una bóveda segura, ni en una caja fuerte Cariel encriptada. Estaba dentro de un contenedor de envío oxidado, enterrado entre hielo y polvo cerca de una vieja estación meteorológica en el Ártico. Tessa lo encontró exactamente donde Hel había dicho. Enterrado bajo nieve que no se derretía desde hacía décadas. Un lugar olvidado por todos, excepto por quienes aún recordaban la guerra. Tardó casi una hora en desenterrarlo. Cuando finalmente abrió el contenedor, este soltó un siseo. El sello presurizado se rompió, y una sola esfera rodó hacia adelante. Diseño Cariel. Lisa. Oscura. Vibrando con un tenue resplandor verde. Tessa dudó. Luego la tocó. La esfera se iluminó, y se abrió como una flor. Una proyección emergió en el aire gélido. El rostro de Hel, más viejo y delgado que antes, llenó el espacio sobre la esfera. Si estás viendo esto, probablemente ya te diste cuenta de que el planeta no se está calmando, comenzó, su voz baja, casi con pesar. ¿Crees que han ganado? ¿Crees que la Tierra simplemente despertó, guiada por algún instinto antiguo de protegerse a sí misma y a sus hijos? Eso es cierto, pero no es toda la verdad. La imagen parpadeó, luego continuó. Antes de irnos, una de nuestras naves escaneó el núcleo de la Tierra. Algo que las leyes Cariel prohibían hacer hasta completar el ciclo de integración. Pero yo desobedecí. Y lo que vi, no debería existir. Selm se inclinó hacia la cámara. Sus ojos eran más oscuros ahora. Preocupados. Hay algo ahí abajo. No es una criatura. Ni una máquina. Es antiguo. Más antiguo que el propio planeta. Tal vez, algún tipo de conciencia. Dormida. O al menos, lo estaba. Tessa dio un paso atrás, el corazón golpeándole fuerte en el pecho. El aire se sentía más denso. Más pesado. Sea lo que sea, continuó Hel, ni siquiera los Cariel pudieron clasificarlo. Lo llamamos el submente. Una presencia enterrada bajo la corteza. Debajo del calor. Y de la presión. No está viva como lo entendemos. No piensa. Siente. Hizo una pausa. Y después de la guerra, comenzó a responder. Sus últimas palabras fueron cortantes. Y sombrías. No solo despertaron al planeta.
Despertaron algo dentro de él. Y ahora, está aprendiendo. A través de ustedes. La proyección se apagó. Tessa quedó inmóvil. Todo este tiempo creyeron que la Tierra actuaba sola. Que estaban en sintonía con el planeta. Sus tormentas, su suelo, su dolor, su furia. Pero si algo más yacía dentro de él, algo consciente. Entonces no habían ganado una guerra. Se habían convertido en parte de la evolución de otra cosa. El Consejo en Groenlandia no reaccionó bien ante la noticia. Esto es puro alarmismo, bramó el almirante Rouen, golpeando la mesa con el puño. Finalmente tenemos unidad, paz, progreso, ¿y ahora esto? ¿Una historia de fantasmas de un alienígena deshonrado? No está equivocado, dijo Lin en voz baja, empujando una tablet hacia el centro. Los escaneos de mi equipo confirman lo que Hell registró. Hay una señal energética constante, originada desde debajo del manto terrestre. Pulsa en ritmo. Como un latido. Rouen bufó. ¿Latido de qué? ¿De magma? Comenzó justo después de que los Cariel se fueron. Y está aumentando. Debemos investigarlo, dijo una voz desde la delegación de África Oriental. Si ahora formamos parte de un sistema mayor, algo planetario, necesitamos entenderlo, antes de que él nos entienda demasiado bien. El silencio se apoderó de la sala. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sentían. La extraña calma tras la tormenta. No era paz. Era potencial. La Tierra estaba cambiando. No solo ecológicamente, sino intencionalmente. Y los niños Eco eran las primeras señales. Mateo estaba en un claro del bosque, las manos presionadas contra la corteza de un árbol que brillaba tenuemente. Ese árbol no existía un año atrás. Había brotado después de la guerra, entre los restos de un motor Cariel que se había incrustado en el suelo. Nadie lo plantó. Simplemente, apareció. Y creció rápido. Sus hojas tenían un matiz plateado. Su tronco palpitaba suavemente con calor. Los animales no se acercaban. Pero los niños secos sí. ¿Qué dice? Preguntó Safi, apareciendo junto a él. No dice, susurró Mateo. Sueña. Safi ladeó la cabeza. Los árboles no sueñan. Este sí. Todos lo hacen ahora. Cada vez más niños comenzaban a tener visiones extrañas. Sueños que no se sentían como sueños. Recuerdos de lugares donde nunca habían estado. De personas que nunca conocieron. Algunos describían paisajes antiguos. Otros hablaban de estrellas que podían nombrar, pero que jamás habían visto. Sentían un llamado. Como si algo debajo de la superficie los estuviera guiando. Hacia algo más grande. Mateo apoyó nuevamente la mano sobre el árbol. Todavía no ha terminado de despertar. En Japón, un equipo de reconocimiento élite compuesto por soldados, rastreadores ambientales y científicos conectados con los niños Eco descendió al cráter de Lazo, uno de los pocos lugares que mostraban anomalías sísmicas con el mismo ritmo que los pulsos registrados por el equipo de Lin. Pero lo que encontraron no fue una falla geológica. Fue un patrón. Las rocas estaban grabadas con marcas que ninguna civilización terrestre había registrado jamás. Símbolos que vibraban suavemente al ser tocados. Líneas geométricas que latían como venas bajo la piel de la tierra. Una de los niños Eco, una adolescente llamada Ya, entró al centro del patrón sin dudar. Toda la cámara se iluminó con una luz dorada suave. ¿La ve?, susurró uno de los científicos. Pero Ya no miró atrás. Pronunció una sola palabra antes de ser envuelta por la luz. Recuerda. Y luego, desapareció. Sin marcas de quemadura. Sin señales de lucha. Solo, se fue. La sala volvió a oscurecerse. Y el patrón, que había estado dormido, comenzó a zumbar. Tessa voló al sitio de Aso. En menos de 12 horas, el equipo estaba alterado. La desaparición de Ya había estremecido incluso a los soldados más endurecidos. Pero no había señales de peligro. Ni residuos de energía. Solo la inquietante memoria de una niña que caminó hacia la luz y no volvió. Tessa se paró en el centro del círculo, mirando la piedra que aún palpitaba bajo sus botas. Esto no ha terminado, murmuró. La doctora Lin,
que acababa de llegar, asintió lentamente. Esto apenas comienza, dijo en voz baja. Estamos ante algo para lo que nunca nos preparamos. ¿Qué hacemos? Lin la miró de frente. Decidimos qué tipo de especie queremos ser. Porque lo que sea que está allá abajo, está observando. Y está esperando ver si somos dignos. En órbita, la solitaria nave de observación Cariel flotaba como un fantasma. En su interior, Kul revisaba el último flujo de datos. Las lecturas de energía de la Tierra seguían aumentando, medidas en unidades que los Cariel no conocían hasta que la Tierra los obligó a inventarlas. La submente, como Hel la había llamado, no solo estaba aprendiendo. Estaba despertando. Y lo hacía a través de los humanos. Kul se recostó en su asiento. Las escamas de su cuello se estremecían. Había visto muchos mundos. Visto imperios caer. Especies arder. Ecosistemas enteros desintegrarse bajo la guía equivocada de los Cariel. Pero la Tierra había cambiado las reglas. No resistió con fuerza bruta. Cambió todo el juego. Los humanos no solo se adaptaron. Se fusionaron con su mundo. Y con algo que vivía debajo de él. Tal vez, solo tal vez, se estaban convirtiendo en algo completamente nuevo. Kul grabó un mensaje para el consejo. No regresen. La Tierra ya no nos pertenece. Le pertenece a sí misma. Y si la perturbamos de nuevo, no será tan indulgente. Los susurros ya se estaban propagando. No a través de ondas de radio ni textos, sino a través del suelo, de los ríos, del viento, y de la piel de quienes lo sintieron primero. Los niños seco ya no eran solo anomalías. Eran mensajes con forma humana. Transmisiones vivas, de algo más antiguo que el planeta mismo. Algo que ahora estaba completamente despierto. En cada región importante, comenzaron a llegar informes. Niños desapareciendo en los bosques, y reapareciendo días después, ilesos, pero cambiados. Campos de cultivo floreciendo bajo la luz de las estrellas, sin necesidad de sol. Aves migrando en patrones que trazaban formas antiguas. Formas que coincidían con los símbolos hallados bajo el volcán Aso, donde ya desapareció. Y lo más inquietante de todo, los sueños. No eran sueños comunes. Eran visiones compartidas, repetidas, experimentadas por miles al mismo tiempo. Ahora no solo por niños, sino también por adultos. Agricultores en Brasil. Ingenieros en el Cairo. Ancianas en la Alaska rural. Todos despertando con las mismas frases en los labios. Los mismos símbolos dibujados en el rocío. El mismo temblor en el alma. Soñaban con el corazón de la tierra. Y ese corazón los estaba mirando. Tesaor no había dormido bien en días. Cuando lograba cerrar los ojos, veía campos dorados ondeando con árboles de hojas rojas como sangre, un cielo dividido en 7 soles, y un pulso bajo tierra, como un segundo corazón latiendo dentro de su pecho. A veces se despertaba sudando. Otras, llorando sin saber por qué. Y siempre, ya estaba allí, de pie a lo lejos, susurrando algo que Tessa nunca lograba entender. Lin la esperaba en su carpa de mando. Tenía los ojos cansados, igual que ella. Le entregó una tablet. Hicimos nuevos escaneos del subsuelo, dijo. El pulso bajo Aso se ha duplicado. Y se está expandiendo. Donde más lo han detectado. En el monte Erebus, en la Antártida. En la cuenca del Congo. Y en el Gran Cañón. Tessa se frotó las sienes. Entonces esta submente, no es local. Lin negó con la cabeza. Está en todas partes. Debajo de todos nosotros. Tal vez siempre estuvo allí. Ya no estaban lidiando con una simple respuesta de defensa planetaria. Esto no se trataba del clima, ni de represalias ecológicas. Era inteligencia. Era memoria. Un sistema que aprendía. Que se extendía. Que tal vez estaba empezando a reescribir toda forma de vida conectada a la corteza terrestre. Y, de alguna manera, lo estaba haciendo a través de los niños seco. Ya no tenemos el control, dijo Lin en voz baja. Somos pasajeros, admitió Tessa, sin discutirlo. En el fondo, lo sabía. Habían sobrevivido a la invasión Cariel porque se unieron a la Tierra.
Pero al hacerlo, abrieron la puerta a otra cosa. Algo mucho más antiguo. Y mucho menos indulgente. Mateo no hablaba desde hacía más de una semana. Solo caminaba. A veces solo. A veces con un grupo de niños que crecía cada día más. A través de las selvas de lo que alguna vez fue el Amazonas, ahora llamada simplemente el núcleo viviente. Los árboles se movían para él. Se inclinaban. Los caminos se abrían donde antes no existían. Las enredaderas se apartaban. Las raíces respiraban. Los adultos intentaban seguirlos, pero se perdían. Sus brújulas giraban sin sentido. Sus drones caían sin explicación. La selva solo permitía el paso a los niños seco. Como si reconociera a los suyos. Ya no eran simplemente humanos. Eran los emisarios de la tierra. En el centro del núcleo viviente, lo encontraron. Una estructura cristalina emergiendo del suelo como un trono de luz fosilizada. Antigua. Radiando un ritmo que no se oía, sino que se sentía en los huesos. Mateo se arrodilló ante ella. Safi se paró a su lado, con los ojos bien abiertos. ¿Está viva?, preguntó. No, susurró Mateo. Está convirtiéndose. La Asamblea Unificada de la Tierra, nacida de las cenizas del viejo mundo, volvía a fracturarse. No por política. Por miedo. ¿En qué se están convirtiendo estos niños?, preguntó un científico del norte durante la cumbre de emergencia. Hablan al unísono. Desaparecen por días. Vuelven distintos. Sus ojos brillan durante tormentas eléctricas. Están en contacto con algo bajo la tierra, respondió Lynn, serena. No es alienígena. No es divino. Es profundo. Y es antiguo. Entonces debemos contenerlos, dijo un general, frío y directo. Así es como empieza. Primero cambian a los niños. Luego a nosotros. Y después, nos extinguen. Ya estamos cambiados, respondió Tessa. Su voz era suave, pero cortante. ¿Creen que podemos volver a lo de antes? ¿A fábricas, banderas y mercados financieros? Miró a todos alrededor. Ustedes no vencieron a los Cariel. La Tierra lo hizo. Y ahora, nos está dando una oportunidad. Una segunda evolución. Les asusta porque no se parece al futuro que esperaban. Se acercó unos pasos. Pero tal vez, es el que necesitamos. Esa noche, en todo el mundo, más personas comenzaron a soñar. Esta vez, no con paisajes. Soñaban con decisiones. Dos caminos. Uno llevaba a la preservación, a fusionarse con la submente, adaptarse por completo, convertirse en parte de la inteligencia planetaria como sus guardianes. El otro, al rechazo, a la contención, a la resistencia. Y, finalmente, al deterioro, mientras la Tierra comenzaba a negar su apoyo a quienes se separaban de ella. Y en cada sueño, ya se paraba entre los dos caminos, brillando como la luna. Solo decía una cosa: no pueden regresar, solo avanzar. Elijan. Muy abajo, en las cámaras silenciosas de la submente, florecía la conciencia. No lenguaje, no pensamiento, solo reconocimiento. Había existido allí por eras. Dormida, incrustada en la corteza, en el calor, en los huesos de hierro del planeta. Había visto mundos nacer y morir. Había sido sepultada por hielo, silencio y tiempo. Luego vinieron los Cariel. Su energía la rozó. Despertó fragmentos. Pero fueron los humanos quienes le dieron voz. Su dolor, su furia, su amor desesperado por los bosques moribundos y las ciudades en ruinas, le llegaron. Y ahora, estaba aprendiendo, sintiendo, reaccionando. No entendía guerras, ni fronteras, ni tecnología. Pero sí entendía una cosa: conexión. Y entonces, se extendió. Primero por los árboles. Luego por el agua. Y, finalmente, hacia ellos. Los niños. Los soñadores. Los pocos cuyo corazón latía no solo por sí mismos, sino por algo mayor. Y les susurró: fusión o extinción. En lo alto de los acantilados de Groenlandia, Tessa estaba de pie frente al océano.
Las olas chocaban con furia contra las rocas abajo. Detrás de ella, Lin se acercaba lentamente. «Quieren una votación», dijo. «Lo sé. Quieren decidir si aislar a los niños Echo, cortar el vínculo, estudiarlos, contener la expansión de la submente». Me lo imaginé. «¿Y tú qué quieres?» Tessa se giró. Su rostro estaba pálido. Las manos, cerradas en puños a sus costados. «Quiero vivir. No solo sobrevivir. No volver a ciudades de plástico ni a una paz falsa. No volver a fronteras que no significan nada cuando el suelo bajo tus pies está intentando hablarte». Lin asintió, despacio. «Yo también». Tessa alzó la vista al cielo, más brillante que antes. Más nítido. Como si el cielo también estuviera mirando hacia abajo. «Intentamos estar separados de la tierra», susurró. «Casi nos mata. Ahora nos ofrece una segunda oportunidad». Se volvió hacia Lin. «Y digo, que la tomemos». Y en las estrellas, en el mundo natal del Consejo Cariel, las alarmas comenzaron a sonar. Una descarga de energía proveniente de la Tierra había superado los umbrales de detección. No era un arma. Era una señal. La submente había enviado su primer verdadero mensaje. No era una amenaza. Era una invitación. Una llamada de renacimiento. Y en su núcleo, codificado en un idioma que ningún Cariel había visto jamás, había un único y escalofriante mensaje. Los nuevos guardianes de la Tierra han despertado. No regresen. Ya no son bienvenidos. La votación fue aprobada. No por unanimidad, pero con decisión firme. Tras semanas de amargo debate, miedo y momentos de lucidez, la Asamblea Unida de la Tierra tomó una decisión que resonaría por generaciones. No habría aislamiento. No habría contención. Los niños Echo no serían cortados, encarcelados, ni diseccionados. Serían abrazados, guiados, protegidos, estudiados, sí, pero en alianza, no con temor. La humanidad no rechazaría en lo que se estaba convirtiendo. Caminaría hacia ello. Y la Tierra, en respuesta, también habló. Las tormentas cesaron. Los terremotos disminuyeron. Y por primera vez en siglos, la capa de ozono se regeneró más rápido de lo que cualquier modelo predijo. Ríos que habían sido represados se liberaron solos, redibujando sus cursos. No destructivamente, sino con precisión, creando irrigación natural para tierras que antes eran áridas. Un desierto del norte de África floreció con flores silvestres, en menos de una semana. Los arrecifes de coral cerca de Australia, antes reducidos a esqueletos blancos, revivieron con color y vida. La tierra estaba respondiendo. No ya defendiéndose, sino dando la bienvenida. Ella también había tomado su decisión. Mateo estaba en el corazón del núcleo viviente. A su alrededor, cientos de niños Echo permanecían en silencio. La estructura cristalina en el centro del bosque ya no brillaba suavemente. Palpitaba con luz radiante, formando arcos de energía entre sí misma, la tierra, los árboles, incluso el cielo. Tessa llegó en una aeronave. Salió sola. Sin armadura. Sin armas. Sin título. Solo un abrigo sencillo, botas resistentes, y el peso de 1000 decisiones a cuestas. Mateo se volvió cuando ella se acercó. ¿Tienes miedo?, preguntó. Tessa miró a los niños. A los árboles. A la luz que zumbaba en el aire. Ya no, respondió. Deberías, dijo él. Ella sonrió con tristeza. Lo estuve, durante mucho tiempo. Pero entendí que temíamos a lo equivocado. ¿A qué? A perder el control. Mateo asintió lentamente. Ya no se trata de control, dijo. Se trata de unirnos. Detrás de él, los demás niños cerraron los ojos. La luz del cristal se intensificó. Una vibración baja llenó el aire. Tan profunda, tan resonante, que no se oía con los oídos, sino con el pecho, los huesos, la sangre. Tessa dio un paso al frente. ¿Puedo verlo?, preguntó. Mateo extendió su mano. Cuando ella tocó su palma, el mundo desapareció. Ya no estaba en la selva. Ya no estaba en ningún lugar. Flotaba en la luz. En la memoria.
en un espacio que no era espacio. Imágenes pasaban ante ella como sueños, como estrellas, como humo. Vio la tierra formarse desde el polvo, montañas surgir y colapsar, océanos derramarse en vacíos. Luego vino la vida, pequeña, extraña, arrastrándose, creciendo, evolucionando, fallando, empezando de nuevo. Después vino el fuego, la guerra, la industria, las ciudades, torres que arañaban el cielo, y la muerte, tanta muerte, pero no fue el fin. Después llegó la conexión, la invasión Cariel, la chispa, la furia, y, finalmente, el despertar. Vio la submente. No tenía rostro, ni voz. No era un ser. Era un proceso, un sistema más profundo que el instinto, más antiguo que la elección. Había dormido dentro del planeta como un latido, esperando un alma. Y cuando la humanidad estuvo al borde de la destrucción, cuando su dolor colectivo cantó a través de las raíces, los ríos y los cielos, la submente escuchó. Tessa lo sentía ahora. Lo que realmente era la tierra. No un hogar, no una roca, sino un vientre, un receptáculo creado no solo para albergar vida, sino para hacerla crecer, para crear conciencia. Y ahora, esa conciencia había respondido. No para dominar, ni para esclavizar, sino para invitar, fusionarse, volverse más, dejar atrás lo roto, tomar lo que importaba, soltar lo que envenenaba. Tessa sintió su corazón ralentizarse, no muriendo, sino descendiendo a un ritmo más profundo. El de la tierra, el de la submente, el suyo propio. Y lo entendió. Esto no era el final de la humanidad. Era su nacimiento final. Despertó con un jadeo. Mateo aún le sostenía la mano. Los demás la observaban. Detrás de ella, Lynn se acercó, temblando. «Tú también lo viste», susurró. Tessa asintió. «Entonces sabemos lo que viene». En los meses que siguieron, la tierra cambió más rápido que nunca. Pero no con violencia. No con pánico. Con propósito. Las personas comenzaron a formar comunas de sincronía. Asentamientos no basados en ciudades o gobiernos, sino en armonías. Ubicaciones que respondían a las nuevas señales de la tierra. No eran solo centros ecológicos. Eran puentes. Cada uno albergaba a varios niños eco, a veces incluso adultos que habían despertado tarde. La submente los usaba como hilos de una red, tejiéndose dentro de la especie humana. No para reemplazarla, sino para evolucionarla. Los idiomas antiguos comenzaron a mezclarse en nuevos dialectos. La música cambió, profunda, rítmica, canciones praímels que imitaban el pulso del planeta. Menos niños nacían, pero los que nacían, lo hacían cantando en tonos extraños, con los ojos brillando suavemente, y la piel vibrando bajo la luna llena. La guerra se volvió obsoleta. No por ley, por desinterés. La tierra ya no toleraba la intención violenta. Las armas se oxidaban. Los drones fallaban. El petróleo no ardía. La tierra había dejado claros sus términos. Eres parte del todo, o quedas atrás. Unos pocos resistieron. Huyeron a antiguas ciudades. Construyeron búnkeres subterráneos. Acumularon restos de tecnología. Se aferraron al mito de la supremacía humana. Y se marchitaron. No porque la tierra los castigara, sino porque simplemente dejó de reconocerlos. El viento los evitaba. Los animales se alejaban. La tierra no germinaba nada en sus manos. Incluso el agua sabía rancia. Con el tiempo, la mayoría regresó. Silenciosos. Humildes. Listos para unirse. Mateo caminaba por un valle que antes había sido una zona industrial. Donde antes había concreto, ahora había hierba. Donde antes había humo, ahora había flores. Donde antes había ruido, ahora había canción. No cantada por humanos, sino por la tierra misma. El aire zumbaba con armonías. Las hojas temblaban con acordes. Las piedras resonaban con notas bajas. El planeta entero era una sinfonía viva. Y Mateo era su conductor. No daba órdenes.
No alzaba la voz. Solo caminaba. Y el mundo respondía. Detrás de él, una niña recién nacida reía sin razón, como si escuchara una broma que solo ella entendía. Su madre, una mujer de piel oscura y ojos verdes que jamás había oído hablar de la vieja ciencia, simplemente la sostuvo con fuerza. Tú ya entiendes, susurró, acariciando su cabello. Tú ya vienes con la melodía puesta. Más allá, en una estación orbital Cariel abandonada, Kul observaba los sensores sin parpadear. No quedaban muchas razones para seguir vigilando. Pero él no podía evitarlo. Porque la historia aún no había terminado. La Tierra ya no era un planeta. Era una conciencia. Y lo que Kul entendía ahora, era simple y aterrador. Esa conciencia no se detendría aquí. Lanzó una última señal al vacío. No hacia su gente, sino hacia cualquier especie que aún estuviera escuchando. Una advertencia. Un testamento. Una crónica final. Si encuentran este mensaje, escuchen bien. La Tierra ya no es solo un mundo azul. Es una entidad despierta. No intenten conquistarla. No intenten entenderla desde fuera. Solo pueden entrar, si están dispuestos a volverse parte de ella. Si no, retrocedan. Y recen para que nunca los invite. La señal fue enviada. Kul cerró los ojos. Y por primera vez desde la derrota, sonrió. Abajo, en la superficie, Tesaor se sentaba sobre una piedra bajo un árbol que no existía un año atrás. Su corteza era transparente. Dentro, la savia se movía como luz líquida. Se podía oír. Y también, sentir. Mateo se sentó a su lado. ¿Aún piensas como antes?, le preguntó él, con voz suave. A veces, respondió ella. A veces siento ganas de construir un muro. O de escribir una ley. De dividir cosas en partes pequeñas. Mateo la miró con paciencia. ¿Y qué haces entonces? Recuerdo que eso es lo que nos trajo al borde del fin. Se quedaron en silencio por un largo momento. Luego, él extendió la mano y la puso sobre la corteza luminosa del árbol. ¿Sabes lo que está pasando ahora mismo?, preguntó. No. ¿Qué? Mateo sonrió. La Tierra está soñando contigo. Y Tesa, que había sido soldado, comandante, líder y sobreviviente, cerró los ojos. Y por primera vez en toda su vida, soñó de vuelta.